La mañana empezó como cualquier otra, pero algo dentro de mí vibraba de manera diferente. El sol atravesaba las cortinas y se derramaba sobre la mesa, iluminando las migas de pan del día anterior y los restos de café olvidados. Escuchaba. Desde la cocina la voz de mi marido, tan tranquila, tan previsible, mezclada con el entusiasmo de nuestro hijo y las intervenciones mordaces del amigo de mi hijo, quien últimamente parecía mirar todo de una forma más aguda, más intensa. Casi desafiante, volví del gimnasio arrastrando ese cansancio satisfactorio en los músculos, esa sensación de haber hecho algo por mí, por mi cuerpo, por ese resquicio de autoestima que luchaba por sobrevivir bajo la rutina de los años. El espejo me devolvía la imagen de una mujer madura, con el cabello recogido apresuradamente, la piel levemente húmeda y los ojos llenos de pequeñas arrugas que ya no intentaba esconder. Me había puesto el conjunto de lencería azul claro. El único que me hacía sentir especial aunque nadie más lo supiera, como si ese secreto me protegiera del paso del tiempo. Al entrar al salón, los vi a los tres alrededor de la mesa. Mi marido me saludó con ese gesto automático, sin apartar la vista del portátil. Mi hijo bromeó acerca de mi obsesión por el gimnasio, mientras el amigo, sentado frente a la ventana, me observó con esa mirada que no se detiene en la superficie, que va más allá del cuerpo y busca algo más profundo. Sentí un leve estremecimiento, casi una descarga eléctrica recorriéndome la espalda. Fingí normalidad, serví café, pero estaba más atenta que nunca a los detalles, el modo en que sus dedos jugaban con la taza, la manera en que sonreía cuando algo le hacía gracia, el leve aroma especiado que lo rodeaba y que parecía perseguirme. Por la casa, ese día mi marido olvidó que era mi cumpleaños. No hubo regalos ni flores ni palabras especiales. Solo las obligaciones de siempre, las reuniones por videollamada, el teléfono vibrando con notificaciones sin pausa. Reí ante la indiferencia, hice como que no pasaba nada, pero sentí ese viejo vacío expandiéndose por dentro, esa soledad invisible que ninguna rutina consigue tapar del todo. Mi hijo salió deprisa, su amigo también se levantó y me dedicó un gesto de complicidad al pasar a mi lado. Nadie dijo nada más cuando fui a mi habitación para cambiarme, encontré algo en el bolsillo de mi bolsa deportiva, una pequeña caja, envuelta con papel gris y un lazo azul. Mi nombre estaba escrito en una caligrafía desconocida. La abrí despacio, sin comprender del todo, y descubrí un frasco de perfume nuevo, con una nota plegada cuidadosamente entre las capas de papel. Para momentos especiales. Espero que uno de ellos sea conmigo. Sentí que el suelo temblaba bajo mis pies. El aroma era envolvente, con notas amaderadas y un fondo fresco, distinto a todo lo que había usado antes. Me lo apliqué en las muñecas casi por instinto y el olor me acompañó durante toda la mañana, como un susurro íntimo entre la ropa. El resto del día lo pasé entre tareas mecánicas, intentando no pensar en el perfume, en la nota, en la mirada que había sentido tan cerca esa mañana. Por la tarde salí a hacer unas compras. El supermercado estaba lleno, la rutina de siempre, pero sentía la piel más sensible, los sentidos más alerta. Al pasar por el pasillo de los vinos, lo vi allí, escogiendo una botella, como si hubiera sido parte del destino. Intercambiamos unas palabras banales, pero en el aire flotaba esa tensión, esa energía que me hacía olvidar por un momento la edad, los años, los deberes, el mundo. Caminé de vuelta a casa con la sensación de estar metida en una historia paralela, una que solo yo conocía. Esa noche, mientras mi marido trabajaba hasta tarde y la casa se quedaba en silencio, abrí el cajón de la mesita de noche y guardé el frasco de perfume junto con la nota. Sabía que algo había cambiado, aunque no pudiera ponerle nombre. Cuando me acosté, sentí el aroma nuevo envolviéndome, mezclándose con mis pensamientos. Miré el techo en la oscuridad, escuchando la respiración tranquila de mi marido a mi lado. Imaginé lo que diría si descubriera la nota, si adivinara lo que me pasaba por dentro. No podía dormir. Repasaba una y otra vez cada gesto, cada palabra, cada pequeña ruptura de la rutina que ese día había traído. No era solo el perfume, en la nota, en la morada. Era el despertar de una parte de mí que creía olvidada, y mientras el reloj avanzaba, supe que no era el final, sino apenas el principio. La mañana siguiente llegó envuelta en esa extraña mezcla de culpa y expectativa. Despertantes que mi marido, sintiendo el peso de la noche en los párpados y el leve aroma del perfume impregnado en la piel. Me duché despacio, como si el agua pudiera arrastrar las dudas y dejarme solo con la certeza de lo que quería.
Elegí la ropa con una atención inusual, un vestido sencillo, pero de un color que solía reservar para ocasiones especiales, y debajo, el mismo conjunto de lencería azul, esa promesa silenciosa para nadie más que para mí. El desayuno transcurrió entre silencios. Mi marido leía las noticias en su tablet, yo recorría mentalmente la lista de tareas, pero la imagen del frasco de perfume y la nota ocupaba cada rincón de mi pensamiento. Al salir para hacer la compra semanal, sentí el corazón acelerarse. De una manera absurda. El supermercado era, para mí, territorio conocido, casi un escenario de fondo de mi vida diaria. Sin embargo, ese día sentía cada paso como el preludio de algo inevitable. La ciudad vibraba bajo un cielo gris, y el aire cargado de humedad parecía pesar más de lo habitual. El carrito de la compra rodaba por los pasillos, y yo buscaba distraídamente los mismos productos de siempre, pero todo me resultaba distinto, casi ajeno. Fue en la sección de frutas donde lo vi. Él estaba ahí, aparentemente concentrado en elegir manzanas, pero con esa actitud despreocupada que lo distinguía. Al notar mi presencia, levantó la vista y sonrió de un modo apenas perceptible. Una mueca irónica en los labios. Me acerqué, forzando la naturalidad, aunque la tensión se podía cortar con un cuchillo invisible. Hablamos del clima, de la calidad de las frutas, de cualquier cosa que pudiera disfrazar el temblor en la voz. Me preguntó si necesitaba ayuda con las bolsas, y por un momento nuestras manos se rozaron. Ese contacto leve, accidental, encendió una chispa eléctrica que me recorrió el cuerpo entero. Sentí el rubor subiéndome a las mejillas y desvié la mirada, intentando recomponerme. Caminamos juntos por varios pasillos, hablando poco, pero en cada pausa, en cada cruce de miradas, se construía un lenguaje propio, ajeno al mundo. En un momento, la música del supermercado cambió, sonó una canción antigua, una de esas melodías que evocan recuerdos de juventud. Él tarareó un par de frases con voz baja, y yo, sin poder evitarlo, me reí suavemente. Entonces, casi sin pensar, me detuve frente a una estantería, y él se acercó, más de lo necesario. No sé quién fue el primero, tal vez ambos, tal vez fue la suma de miradas y silencios de los últimos días. Sentí su mano rozando mi cintura y la mía buscó refugio en su antebrazo. El tiempo se suspendió. Un instante después, sus labios encontraron los míos, entre las sombras de la estantería y el bullicio lejano de otros clientes. Fue un beso corto, intenso, cargado de una mezcla de temor y deseo, tan real que sentí como mi cuerpo despertaba, como todo lo reprimido saltaba al primer plano. Nos separamos con rapidez, como si un mecanismo de defensa nos hubiera devuelto a la realidad. Fingí buscar algo en los estantes, él hizo un comentario trivial sobre una marca de galletas, y ambos retomamos la compra como si nada hubiera sucedido. Pero todo había cambiado. El roce de sus labios persistía en mi piel. Y sentía el pulso acelerado incluso horas después, cuando ya estaba de vuelta en casa. Al llegar, me encerré en el baño y me miré al espejo. Los ojos brillaban de un modo inusual. Me lavé las manos varias veces, pero el temblor no desaparecía. Me desnudé lentamente, observando el reflejo del encaje azul sobre mi piel, preguntándome hasta dónde llegaría si me dejaba llevar por lo que sentía. El resto de la tarde fue una sucesión de gestos automáticos: preparar la comida, contestar mensajes, ordenar la casa. Pero todo transcurría en un segundo plano, como si una parte de mí siguiera perdida en aquel pasillo, repitiendo una y otra vez la escena del beso. La cabeza me dolía de tanto pensar, de tanto contener los impulsos. Al caer la noche, la tensión se convirtió en insomnio. Me acosté temprano, fingiendo estar cansada. Mi marido entró en la habitación, me preguntó si me sentía bien y yo respondí con un gesto, evitando su mirada. Se acercó a besarme en la frente, y ese contacto, que antes me habría reconfortado, ahora me resultó frío, distante, incluso incómodo. Él no sospechaba nada, pero una parte de mí se sintió descubierta, vulnerable, como si hubiera cruzado una frontera invisible. Recordé el perfume, la nota, el beso, y sentí una mezcla de culpa y placer que me quemaba por dentro. Lament. Empezó a construir escenarios imposibles, diálogos imaginarios, futuros alternativos. Me pregunté si era posible volver atrás, si había una manera de detenerse antes de que todo se desbordara. Pero la respuesta era evidente en la forma en que mi cuerpo respondía al recuerdo, en ese anhelo de volver a sentir, de arriesgar, de vivir algo distinto. La noche transcurrió en vela. A través de la ventana, veía las luces de la ciudad parpadeando. En la distancia,
Sentía que era parte de otra vida, una que se movía en paralelo a la rutina, una que ya no podía controlar ni ignorar. En algún momento, cerré los ojos y deseé que el día siguiente trajera respuestas. Pero sabía, en el fondo, que lo único que quería era otra oportunidad, otro encuentro, otro instante robado al mundo, y cuando el sueño por fin me venció, supe que, aunque intentara resistirme, algo irreversible había comenzado. No dormí bien esa noche. El peso de lo vivido me aplastaba, y al mismo tiempo, me mantenía despierta, como si cada latido fuera una alarma. El sol apenas había asomado cuando sentí la cama a mi lado vacía. Mi marido ya estaba en la cocina, preparando café y revisando sus mensajes. Caminé descalza por la casa, sentí el frío del suelo, el rumor distante del televisor, el olor a tostadas. Me duché largo rato, sin apuro, dejando que el agua caliente me recorriera y borrara los últimos restos del perfume. Mientras me secaba, vi en el espejo la marca tenue que sus labios habían dejado en mi cuello, nada evidente, solo un vestigio. Un punto de partida para la imaginación. El día comenzó con una extraña sensación de ligereza, mezclada con un temor sordo, como si el mundo pudiera desmoronarse en cualquier momento. Mi marido sugirió pasar el fin de semana en la casa de Campo. Podríamos ir todos, dijo, refiriéndose también a nuestro hijo y, por supuesto, a su amigo. Por un momento, quise negarme, inventar una excusa, pero no lo hice. El solo hecho de pensar en compartir esos espacios tan íntimos, cargados de historia y rutinas familiares, con él, me provocaba un vértigo difícil de explicar. Pasé la mañana preparando maletas, haciendo listas mentales de todo lo que debía llevar. Elegí la ropa con una mezcla de automatismo y rebeldía, pantalones cómodos, algún jersey suave, pero también, en el fondo de la bolsa, un conjunto nuevo de lencería que había comprado días antes sin saber por qué. Mientras doblaba las prendas, mi mente se dispersaba en recuerdos y fantasías, y no podía evitar preguntarme si él sentiría la misma ansiedad. El viaje fue largo. Mi marido conducía, concentrado en la carretera, mientras nuestro hijo y su amigo charlaban en el asiento trasero sobre fútbol, trabajo, planes para el verano. Yo los escuchaba solo a medias, perdida en mis pensamientos. En la cadencia del motor, en el paisaje que desfilaba por la ventanilla como una película ajena. De vez en cuando, él me miraba por el retrovisor, y cuando nuestras miradas se cruzaban, apartaba la vista enseguida. Me pregunté si alguno de los otros notaba el silencio espeso que se formaba entre nosotros, al llegar a la casa de campo. Todo parecía igual que siempre, los muebles cubiertos de polvo, el jardín descuidado, la quietud que solo se interrumpe por el canto de los pájaros. Los hombres se encargaron de las maletas, yo fui a la cocina y abrí las ventanas para airear el ambiente. Me detuve un instante, apoyada en el marco, respirando hondo, intentando aplacar el temblor en las manos. La tarde avanzó entre rutinas, preparar la comida, organizar las habitaciones, repartir tareas. El aire estaba cargado de esa electricidad que precede a la tormenta. Nuestro hijo y su amigo bajaron a cortar leña. ¿Necesitan ayuda?, pregunté. Él fue el primero en contestar, con un gesto irónico, siempre hace falta una mano extra. Noté que su voz era más grave de lo habitual, y su mirada, al cruzarse con la mía, tenía un brillo que no era posible confundir. Bajé con ellos al cobertizo, fingiendo buscar algo, y por un instante estuvimos los dos solos. ¿Dormiste bien?, me preguntó en voz baja, casi un susurro. No respondí, solo asentí y me obligué a mirar hacia otra parte. El silencio entre nosotros se volvió denso, vibrante. Nuestras manos se rozaron al pasarle una cuerda, un roce fugaz pero cargado de significado. Me di cuenta de que mi respiración se aceleraba y el corazón golpeaba en el pecho como si fuera rompers. Regresé a la casa con las mejillas ardiendo, reprendiéndome por perder el control tan fácilmente. Por la noche, después de la cena, nos sentamos todos juntos en la terraza. Las luces eran tenues, la conversación se volvió liviana, casi superficial. Los hombres discutían sobre política y deportes, yo apenas intervenía. Él me lanzaba miradas de vez en cuando, como si buscara confirmación de que seguíamos conectados, de que lo que había ocurrido en el supermercado no era solo una fantasía. En un momento, nuestro hijo se levantó para buscar hielo. Nos quedamos solos unos segundos. Sentí el calor de su pierna, apenas rozando la mía, y el temblor me recorrió entera. Podía oír el latido de mi propio pulso en las sienes. Quise decirle algo, cualquier cosa, pero las palabras se atascaban.
Él rompió el silencio con una pregunta inesperada, mirando hacia el jardín oscuro. ¿No te parece que a veces la vida nos pone a prueba de formas absurdas? Contesté con otra pregunta, apenas un susurro. ¿Tú crees en las segundas oportunidades? Él sonrió de medio lado, como si entendiera perfectamente el trasfondo de la conversación. Sentí un escalofrío, esa mezcla de miedo y deseo que solo se experimenta cuando se camina al borde de un precipicio. El resto de la velada transcurrió como si nada fuera diferente, pero cada movimiento, cada palabra, cada gesto cotidiano estaba cargado de un significado nuevo. Al acostarme, repasé mentalmente cada instante, cada roce, cada frase con doble sentido. No podía dejar de pensar en cómo lo cotidiano se había vuelto extraordinario de golpe, como una simple invitación familiar podía convertirse en el escenario de un juego peligroso, cuando ya estaba en la cama, con la casa sumida en el silencio. Mi móvil vibró suavemente sobre la mesita de noche. Un mensaje: no puedo dejar de pensar en ti. Buenas noches. Sentí que el corazón me daba un vuelco. No respondí enseguida. Guardé el teléfono bajo la almohada y cerré los ojos, intentando dormir, pero el insomnio me atrapó otra vez, repitiendo en mi mente todas las palabras que no había dicho, todas las que estaban por venir. Sabía que, a partir de ese instante, ya no había marcha atrás. La vida, como el río que discurre tras la casa, no espera a nadie, y yo flotaba a la deriva en esa corriente, sin saber si era capaz de nadar o si me dejaría arrastrar por la fuerza del deseo. El día amaneció cubierto por un manto de nubes bajas y un silencio espeso, de esos que solo existen en el campo, cuando parece que el mundo entero contuviera el aliento antes de un cambio. Me levanté antes que los demás. El reloj marcaba poco más de las 6:30. Caminé descalza hasta la cocina, encendí la cafetera, y durante unos minutos me limité a escuchar el murmullo de la máquina, el crujido de las ramas golpeando la ventana, el tic-tac sordo del viejo reloj de pared. Me pregunté si en alguna parte del mundo alguien más se sentía tan descolocado en su propia vida, tan extraña en su propia piel. Miré por la ventana el jardín cubierto de rocío y recordé la sensación del mensaje bajo la almohada, el peso de las palabras no dichas. Había dormido mal, entrecortadamente, soñando con escenas que no me atrevería a contar a nadie, ni siquiera a mí misma en voz alta. Pensé en la última vez que había sentido esa mezcla de culpa y anhelo, esa contradicción de querer retroceder y avanzar al mismo tiempo, y no encontré ninguna memoria que se le pareciera. Cuando el café estuvo listo, serví una taza y salí a la terraza con una manta sobre los hombros. El aire era frío, cortante, y sin embargo me reconfortaba. Me senté a contemplar el cielo mientras la casa seguía dormida. Poco después, escuché el ruido suave de una puerta y lo vi aparecer. En el umbral, todavía despeinado, con esa naturalidad torpe de quien se siente un poco fuera de lugar. ¿No has dormido?, preguntó en voz baja, frotándose el cuello. No mucho, repliqué sin mirarlo directamente. Demasiadas cosas en la cabeza. Él se sentó a mi lado sin pedir permiso, se envolvió en silencio y se quedó mirando el jardín. Compartimos el café en silencio, como si las palabras fueran innecesarias o demasiado peligrosas. Noté la cercanía de su cuerpo, el calor que desprendía, y un temblor se me instaló en el pecho. Cada vez que nuestros brazos se rozaban, casi imperceptiblemente, una corriente invisible me recorría la espalda. Escuché que dentro de la casa mi marido comenzaba a moverse, pasos en el pasillo, el ruido del agua en el baño, el leve suspiro con el que saludaba cada mañana. Me di cuenta de que la normalidad era un disfraz cada vez más difícil de mantener. Pensé en cómo había cambiado mi relación con mi marido en los últimos años, no por un gran drama ni una pelea épica, sino por una suma silenciosa de olvidos y pequeños desvíos. Seguía siendo un buen hombre, amable, trabajador, pero la pasión se había convertido en algo predecible, casi ausente, como el fondo de un cuadro antiguo. Lo apreciaba y me preocupaba por él, pero me costaba recordar la última vez que su contacto había provocado en mí algo parecido a deseo. Durante el desayuno, todos tratamos de fingir normalidad. Mi marido revisaba el periódico en el móvil. Nuestro hijo bostezaba, y el amigo apenas tocaba el café, sumido en sus propios pensamientos. Yo, por mi parte, jugaba con la cucharilla, incapaz de sostener la mirada de nadie demasiado tiempo. La conversación fue trivial, planes para el día. Alguna queja sobre el tiempo, bromas sobre la leña que había que cortar. Sentía que cada palabra era un intento de proteger el precario equilibrio que sostenía mi vida. Pasada la mañana, decidimos dar un paseo por los alrededores. El grupo se dividió en dos, mi marido y nuestro hijo fueron a arreglar una cerca.
caída, mientras yo me ofrecía llevar unas herramientas al cobertizo, acompañada, por supuesto, del amigo de mi hijo. El camino era corto, pero cada paso compartido era una prueba de resistencia. Sentía el calor de su mirada en mi nuca, el roce de sus dedos cuando me pasaba una caja de clavos, la tensión vibrando en el aire como una cuerda a punto de romperse. Llegamos al cobertizo, un lugar pequeño, lleno de trastos, con ese olor a madera húmeda y metal oxidado que siempre me había parecido acogedor. Dejé las herramientas en la mesa y me volví, solo para encontrarlo demasiado cerca. El espacio entre nosotros era mínimo, apenas suficiente para respirar. Nos miramos un segundo interminable, hasta que él bajó la vista y se apartó, rompiendo el hechizo. Esto no está bien, dijo, con voz ronca. No deberíamos seguir, lo sé, respondí, sin saber muy bien si creía mis propias palabras. Pero no puedo evitarlo. Se apoyó en la pared, con los brazos cruzados, y durante unos segundos ninguno de los dos dijo nada. Afuera, el viento agitaba las ramas y el sol comenzaba a filtrarse tímidamente entre las nubes. Sentí el impulso de acercarme, de romper la distancia, pero me contuve. No era solo miedo al descubrimiento, era miedo a perder el poco control que aún me quedaba. Tal vez deberíamos alejarnos, murmuró. Volver a ser solo amigos, olvidarnos de todo esto. Quise decirle que tenía razón, que lo mejor sería poner un límite, volver a la seguridad de la rutina. Pero cuando nuestros ojos volvieron a encontrarse, supe que era imposible. Había cruzado una frontera invisible, y volver atrás ya no era una opción real. Salimos juntos del cobertizo, en silencio, fingiendo que no había pasado nada. Caminamos de vuelta a la casa, cada uno encerrado en sus pensamientos, conscientes de que el simple hecho de estar cerca era un riesgo, pero también una necesidad. Me di cuenta de que la distancia entre nosotros era ahora una presencia constante, una herida abierta que no podía ni quería cerrar. El resto del día transcurrió entre pequeñas tareas y silencios incómodos. Mi marido parecía más distante que nunca, como si intuyera que algo se estaba resquebrajando bajo la superficie. Durante la comida, las bromas de siempre sonaban forzadas, y yo me refugié en la excusa de estar cansada para retirarme temprano. Me tumbé en la cama, sentí el cuerpo agotado y la mente en ebullición. Esa noche, cuando todos dormían, escuché pasos en el pasillo. Me incorporé, con el corazón desbocado, pero era solo mi hijo que iba al baño. Me recosté otra vez y pensé en la conversación en el cobertizo, en el roce de sus dedos, en la posibilidad, remota, peligrosa, de perderlo todo. Me pregunté si realmente era capaz de detener el avance de algo que parecía tener vida propia. La casa respiraba en la oscuridad, y yo, entre las sábanas, comprendí que lo que más temía no era ser descubierta, sino tener que elegir entre la seguridad y el deseo, entre la lealtad y la pasión. Sabía que el amanecer traería consigo nuevas pruebas, y que la decisión final se acercaba, inevitable, como la marea. La mañana se abrió con un cielo encapotado, como si el tiempo mismo intentara reflejar el tumulto interior que me consumía. Me desperté en la habitación silenciosa, sintiendo el roce de las sábanas sobre la piel y el pulso acelerado que aún persistía desde la noche anterior. La sensación de estar atrapada en un juego peligroso no me abandonaba. Recordé la conversación en el cobertizo, cada palabra, cada silencio, y supe que algo en mí había cambiado para siempre. Decidí apartar la rutina y la lógica por un momento, dejando que el impulso dictara mis acciones. Tomé el teléfono con manos temblorosas y escribí un mensaje breve y directo. ¿Nos vemos? Necesito hablar. No sabía si esperaba una respuesta, pero cuando la notificación de lectura apareció segundos después, un escalofrío recorrió mi espalda. Él estaba allí, dispuesto a encontrarse conmigo en la pequeña localidad vecina, en un motel discreto a orillas de la carretera. Era un lugar sin pretensiones, sencillo, con paredes delgadas y un olor a madera vieja mezclada con detergente. Al llegar, sentí el peso de la clandestinidad, esa mezcla de excitación y peligro que solo se experimenta cuando todo está al borde de la exposición. La habitación era pequeña, la luz tenue, y el ambiente cargado de un silencio que hablaba más que cualquier palabra. Él me miró a los ojos, y en ese instante comprendí que no se trataba solo de un encuentro físico, sino de un cruce de destinos. Nos acercamos lentamente, sin prisa, como si cada gesto tuviera que ser medido y guardado en la memoria. Mi mano buscó la suya, y sentí el calor que emanaba, la tensión contenida en sus dedos. Su aliento rozó mi cuello, y una oleada de deseo me atravesó de arriba a abajo. No hubo necesidad de palabras,
el lenguaje de los cuerpos fue suficiente para expresar lo que las voces temían pronunciar. Cuando sus labios encontraron los míos, el beso fue largo y profundo, cargado de una mezcla de pasión reprimida y vulnerabilidad. No importaba el mundo exterior, ni el riesgo, ni las consecuencias. Solo existíamos él y yo, entregados a un instante que parecía suspendido en el tiempo. Me sentí viva, deseada, y por primera vez en mucho tiempo, completamente yo misma. Después de ese beso, la habitación se llenó de susurros y caricias que recorrían cada rincón de la piel. La lencería azul que llevaba puesta se convirtió en un símbolo de mi rebelión silenciosa, de mi deseo de recuperar la parte de mí que había dejado olvidada entre años de responsabilidades y renuncias. Mi cuerpo respondió con un fervor que me sorprendió y que me hizo olvidar, aunque solo fuera por un momento, la realidad que esperaba afuera. Al amanecer, me desperté con la sensación de haber vivido un sueño del que no quería despertar. Me vestí con lentitud, sintiendo cada prenda como una armadura delicada. Cuando abrí la puerta para salir, mi mirada se cruzó con la suya, y sin mediar palabra, supimos que ese día no sería igual a ninguno anterior. El silencio se convirtió en un pacto tácito, en la promesa de encuentros futuros y secretos compartidos, pero el destino tenía otros planes. Al regresar a casa, encendí la televisión para distraerme y, sin querer, me encontré con un programa sobre escándalos amorosos. La cámara enfocaba a parejas famosas, secretos revelados y pasiones ocultas. De repente, el nombre del motel donde habíamos estado apareció en una noticia local. Un vídeo de seguridad había sido difundido accidentalmente en un chat interno del personal del hotel. No se mostraban rostros, solo sombras y movimientos, pero la habitación y los detalles eran inconfundibles. El corazón me dio un vuelco. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies y que toda la vida que había construido podía derrumbarse en segundos. Las dudas, los miedos y la adrenalina se mezclaron en un torbellino que me dejó paralizada. ¿Habíamos sido descubiertos? ¿Qué pasaría si alguien que conocía nuestra verdad lo viera? La culpa se hizo presente, pero también una extraña determinación. No podía permitir que ese momento fuera el final, sino solo el comienzo de algo mayor. Me senté en el sofá, con las manos temblorosas, y llamé a mi marido. La conversación fue breve, con excusas torpes y respuestas evasivas. Él no sospechaba nada, y yo sabía que debía mantener esa fachada de normalidad. Mientras colgaba, pensé en el precio que tendría que pagar por esa doble vida y en la fuerza que necesitaba para seguir adelante. La noche llegó con su manto oscuro, y yo me acosté con la mente llena de pensamientos encontrados. Cerré los ojos y me imaginé a mí misma caminando por un camino incierto, sin saber qué me esperaba al final, pero con la certeza de que no podía volver atrás. Sentí en mi piel el perfume nuevo, ese aroma que se había convertido en mi secreto más preciado, y supe que la batalla apenas comenzaba. La mañana se deslizó gris, como si la luz misma se negara a entrar en casa. Dormí mal, atrapada entre sueños dispersos y la ansiedad por el recuerdo de lo que había ocurrido en aquel motel. Al despertar, el cuerpo me dolía en lugares insospechados, como si cada fibra hubiese registrado el exceso de emociones, la tensión contenida, la entrega y la culpa. Me levanté con lentitud, escuchando los sonidos habituales de la casa, el agua en la ducha, el café burbujeando, la radio encendida a bajo volumen, pero esa vez todo sonaba ajeno, distante, casi irreal. Bajo la ropa elegí un sujetador de encaje, más por reafirmarme a mí misma que por otra cosa, una especie de amuleto privado en medio del caos cotidiano. El desayuno transcurrió entre frases cortas. Mi marido comentó, con tono de rutina, lo ocupada que estaría la semana en la oficina. Yo asentí, sin apenas escuchar. Nuestro hijo también parecía distraído, absorto en su teléfono. El amigo no apareció, alegando por mensaje que tenía asuntos urgentes que atender en la ciudad. Sentí su ausencia como un peso físico. La casa se volvió más grande, más vacía, y mi cuerpo, aún sensible, respondía con un anhelo punzante cada vez que el recuerdo me asaltaba. El día se hizo interminable, una sucesión de gestos mecánicos: ordenar habitaciones, lavar ropa, contestar mensajes triviales, preparar la comida. En cada pausa, me encontraba repasando los últimos acontecimientos, reconstruyendo cada mirada, cada roce, cada palabra no dicha. Me pregunté cómo había llegado hasta allí, en qué punto de la vida una mujer se convierte en extraña en su propia casa, viviendo una realidad y soñando otra. Por la tarde, mi mejor amiga llamó para invitarme a tomar un café en una pequeña cafetería del centro. Dudé en aceptar.
Sentía miedo de que mis gestos, mi voz o mis palabras delataran el temblor que me recorría por dentro. Sin embargo, necesitaba el aire fresco y una conversación que me anclara a la normalidad. Caminé hasta el lugar bajo un cielo amenazante, mientras el tráfico y la vida de la ciudad se mezclaban con el murmullo de mis pensamientos. Mi amiga llegó puntual. Me observó con atención, como solo una verdadera amiga sabe hacerlo. Durante unos minutos, charlamos sobre asuntos superficiales, el clima, las noticias, los hijos. Sin embargo, no tardó en clavar la mirada en la mía, escrutando más allá de mis palabras. Te noto distinta. ¿Ha pasado algo?, preguntó, sin rodeos. Me limité a negar con la cabeza, pero supe que mi silencio era sospechoso. Contarlo. La verdad, confesarle el torbellino que me arrastraba, pero las palabras se quedaron atrapadas en la garganta. Mi amiga suspiró, dejó la taza sobre el plato y apretó suavemente mi mano, como si pudiera adivinar la batalla interior que libraba. A veces me parece que llevas el mundo entero sobre los hombros, murmuró. Si algún día quieres hablar, sabes que aquí estoy. Agradecí su gesto, aunque no fui capaz de abrirme. La conversación derivó hacia otros temas, pero yo permanecía ausente, atrapada en un bucle de imágenes, sensaciones y preguntas sin respuesta. Regresé a casa con el ánimo revuelto y la certeza de que ya no había vuelta atrás. La doble vida que llevaba me partía en dos, pero también me hacía sentir viva como nunca antes. Esa noche, mi marido organizó una cena especial. Preparó uno de mis platos favoritos y puso una vela en el centro de la mesa, como solía hacer en los primeros años de nuestro matrimonio. Yo lo miré con una mezcla de ternura y culpa, preguntándome si él notaría el cambio en mi manera de mirarlo, de tocarlo. Cenamos en silencio, intercalando palabras sueltas, evitando temas profundos. Cuando terminamos, él se acercó y me rodeó con los brazos. Sentí su aliento en mi cuello, su mano cálida en mi espalda, pero mi cuerpo respondió con una frialdad involuntaria, una distancia imposible de superar. Subimos juntos al dormitorio. Él intentó acercarse más, recuperar la intimidad perdida. Sus manos buscaron el camino habitual, sus besos siguieron el mismo ritmo de siempre. Cerré los ojos, dejé que la costumbre me guiara, pero mi mente estaba lejos, atrapada en recuerdos recientes, en el tacto distinto de otra piel, en el temblor que no podía replicar con él. Fingí placer, fingí entrega, pero dentro de mí solo había un vacío creciente. Al terminar, mi marido me abrazó y susurró algo que apenas escuché, una frase cariñosa que no logró atravesar la barrera de mi desconexión. Me di la vuelta. Fingí sueño, y pronto él cayó rendido por el cansancio. Yo, en cambio, permanecí despierta, observando el techo, contando los latidos de un corazón dividido. La noche avanzó despacio. En la oscuridad, el peso de las decisiones y las mentiras me apretaba el pecho. Pensé en mi amiga, en su intuición, en las palabras no dichas. Pensé en mi marido, en su esfuerzo sincero por mantener viva una chispa que para mí era cenizas. Pensé, sobre todo, en el amigo de mi hijo, en su voz, en sus manos, en su ausencia insalvable. Comprendí que mi vida se había fracturado en dos realidades incompatibles, y que pronto tendría que enfrentar la verdad, cualquiera que fuese el precio. Afuera, la lluvia comenzó a golpear los cristales. Cerré los ojos y por un momento, quise ser otra persona, alguien capaz de elegir sin miedo, capaz de vivir sin máscaras. Pero ya no era posible. El camino estaba trazado, y solo me quedaba avanzar, aunque la niebla delante de mí no dejara ver el final. El día del gran encuentro familiar amaneció con un aire de anticipación inquietante. Desde temprano, la casa se llenó de movimientos, voces, olores a café recién hecho y pan tostado. Me sentía flotando, como si fuera espectadora de mi propia vida, obligada a interpretar el papel de la esposa impecable, la madre amable, la anfitriona atenta. La rutina, por un momento, me protegió del caos interior. Lavé frutas, corté queso, dispuse la mesa con un esmero casi obsesivo, todo para evitar enfrentar el remolino que crecía bajo la piel. A media mañana, llegó mi hijo con su amigo. Los vi cruzar la entrada entre risas y chistes, como dos cómplices que vuelven de una travesura, ajenos a la gravedad de lo que para mí era un abismo. La presencia de él en la casa, tan normal y a la vez tan peligrosa, era como una herida abierta. Sentí un estremecimiento cuando nuestros ojos se encontraron. En ese instante, todo el peso de lo no dicho, lo no permitido, volvió a apretarme el pecho. Mi marido andaba de buen humor.
Había decidido invitar también a mi mejor amiga, convencido de que una reunión grande ayudaría a relajar el ambiente y traer algo de ligereza a esos días extraños. Ella llegó poco después del mediodía, con su risa contagiosa y su mirada perspicaz. Su abrazo fue más largo de lo habitual, como si intuyera que necesitaba anclarme a alguien, aunque fuera por unos segundos. La comida transcurrió bajo la apariencia de normalidad. Los hombres conversaban animados sobre política y deportes, mi amiga preguntaba por las novedades del barrio y yo me movía entre la cocina y la mesa, escuchando fragmentos de conversaciones. Captando moradas furtivas. En algunos momentos, él hacía comentarios irónicos, siempre con ese doble sentido que solo yo parecía descifrar. Cada gesto, cada palabra, cada cruce de ojos, era un pequeño incendio secreto, tras los postres. Mi marido propuso un brindis. Sirvió vino en las copas, alzó la suya y agradeció la presencia de todos. La conversación derivó hacia temas más personales, las bromas se volvieron más atrevidas, y, de repente, mi amiga mencionó un reportaje que había visto en la televisión. Sobre las aventuras ocultas de las parejas maduras. Un instante incómodo recorrió la mesa. Todos rieron, pero en el fondo la tensión creció como una sombra. Fue entonces cuando él tomó la palabra, levantando la copa con una sonrisa misteriosa. Yo siempre he pensado que a veces la vida merece ser vivida sin miedo, aunque eso signifique romper ciertas reglas, dijo, mirando directamente hacia. Mi amiga se echó a reír, mi hijo lo miró divertido, mi marido hizo un comentario sobre la juventud inconsciente. Yo sentí como la sangre me abandonaba el rostro y una oleada de calor subía por mi cuello. El brindis se hizo, las copas tintinearon, y todos parecieron relajarse, menos yo, que apenas podía mantener la compostura. La sobremesa se prolongó. La tarde fue avanzando y, poco a poco, los invitados comenzaron a dispersarse por la casa y el jardín. En algún momento, él y yo coincidimos en la cocina, solos durante unos minutos que parecieron eternos. Me ayudó a recoger los platos, en silencio. Nuestros cuerpos se rozaron una y otra vez en el espacio reducido, pero nadie dijo nada. Las palabras eran innecesarias, bastaba con la electricidad contenida, el temblor de las manos, la mirada sostenida apenas un segundo más de lo habitual. Al volver al salón, me crucé con mi amiga. Me miró de una forma extraña, con una mezcla de comprensión y advertencia. Me preguntó al oído si estaba bien, si necesitaba salir a tomar aire. Respondí que sí, que solo era cansancio, pero en realidad sentía que estaba a punto de desbordarme. El miedo a ser descubierta, el peso de la culpa, el deseo reprimido, todo se mezclaba en un cóctel vertiginoso. Cuando el sol comenzó a caer, mi marido insistió en ver las noticias en la televisión. La pantalla mostraba imágenes de escándalos recientes, casos de infidelidad expuestos en programas de la tarde. Nadie comentó nada, pero el ambiente se volvió denso, casi irrespirable. Sentí la mirada de él sobre mí, un roce imperceptible bajo la mesa, y comprendí que estábamos jugando con fuego, al borde de un abismo del que tal vez ya no podríamos regresar. La reunión terminó entrada la noche. Los invitados se despidieron. Las luces se apagaron poco a poco, y la casa recuperó su silencio habitual. Subí lentamente las escaleras hacia el dormitorio, con el corazón desbocado y la mente plagada de preguntas sin respuesta. Sabía que algo había cambiado, que la frontera entre lo prohibido y lo permitido se había vuelto tan fina que podía romperse en cualquier momento. Esa noche, al apagar la luz, sentí el cuerpo pesado, como si llevara siglos luchando contra el mismo deseo, la misma culpa. Me pregunté cuánto tiempo más podría sostener esa doble vida, cuánto tiempo más podría ocultar la verdad a todos, incluso a mí misma. Afuera, la luna brillaba pálida entre las nubes. Dentro de mí, la tormenta no daba tregua. La mañana siguiente fue apenas un eco apagado de la tensión acumulada el día anterior. Me desperté mucho antes de que sonara el despertador, con la garganta seca y el corazón aún agitado. En la penumbra del dormitorio, mi marido dormía profundamente, ajeno a las luchas invisibles que desbordaban dentro de mí. Su respiración regular me resultó lejana, casi ajena, como si en el transcurso de una sola noche hubiésemos construido un muro de silencio imposible de escalar. Observé su perfil y sentí una punzada de ternura, mezclada con un dolor indefinible, esa mezcla amarga de cariño y pérdida que solo se siente cuando uno ya ha cruzado ciertos límites sin retorno. Me levanté despacio, intentando no hacer ruido. El frío del suelo me ayudó a anclarme al presente, a no perderme en los laberintos de los recuerdos. Caminé hasta el baño y cerré la puerta con suavidad.
El espejo me devolvió la imagen de una mujer pálida, los ojos hinchados, las líneas en la frente más marcadas que nunca. Me lavé la cara con agua helada, como si así pudiera borrar los rastros de la noche, y sobre todo, el peso de la mentira. La casa estaba en silencio. Desayuné sola, con la taza de café entre las manos, contemplando por la ventana el cielo plomizo y la ciudad desperezándose a lo lejos. Los recuerdos de la reunión anterior, las miradas, el brindis, el roce accidental bajo la mesa, se mezclaban con fragmentos de conversaciones, el susurro de mi amiga en la cocina, el peligro inminente de ser descubierta. Todo parecía borroso, como si hubiese soñado la mitad de lo que había vivido. Las horas transcurrieron lentamente. Mi marido salió temprano, pretextando trabajo pendiente. Noté su mirada, un destello de duda, como si intuyera que había algo distinto en mí, una fractura que no sabía nombrar. Nuestro hijo se marchó. También, arrastrando el cansancio de la fiesta, y la casa quedó extrañamente vacía. Caminé por las habitaciones en penumbra, abriendo y cerrando ventanas, tocando objetos sin prestarles atención. La soledad se me hizo insoportable. Sentí el deseo urgente de escapar, de salir corriendo sin rumbo fijo. Mi móvil vibró en la mesa, un mensaje de mi amiga, una pregunta simple y sincera sobre cómo estaba. Dudé en responderle con la verdad, pero finalmente solo envié un emoticono evasivo, incapaz de poner en palabras la tormenta que me atravesaba. A media mañana, recibí otro mensaje. Esta vez era él. «¿Estás bien?», decía, seguido de un simple «te extraño». El texto era breve, pero cargado de todo lo que no podíamos decir en voz alta. Por un momento quise responder impulsivamente, pedirle que nos viéramos, que escapáramos juntos de la telaraña de secretos, pero me contuve. En su lugar, apagué el móvil y me obligué a enfrentar la rutina. Ordené la casa con una lentitud casi ritual. Doblé la ropa, limpié la cocina, regué las plantas. Cada tarea cotidiana se transformó en un acto de resistencia, una forma de no caer en el abismo. Pero ni siquiera el trabajo más meticuloso logró distraerme del dolor de la distancia. El vacío que sentía cuando él no estaba era tan intenso como la culpa que me carcomía cuando estábamos juntos. Por la tarde, mi marido volvió. Su presencia llenó la casa de un silencio espeso. Apenas cruzamos palabras. Se notaba tenso. Como si tuviera algo importante que decir y no encontrara el modo. Me preguntó, casi sin mirarme, si tenía algo que contarle. ¿Estás bien? ¿Te pasa algo? Respondí que solo estaba cansada, que los preparativos y la reunión me habían agotado. Sabía que no le convencía, pero tampoco insistió. Su resignación me dolió más que cualquier reproche. Las horas avanzaron lentas. Cenamos juntos, intercambiando frases breves y amables, como dos desconocidos que comparten el mismo techo. Sentí el impulso de abrazarlo, de decirle la verdad y pedirle perdón, pero algo me lo impedía. Era como si, al nombrar el abismo, él vacío se hiciera real, irreversible. Esa noche, el insomnio fue mi único compañero. Caminé por la casa en penumbra, deteniéndome en cada habitación, respirando el aire denso del desvelo. Pensé en él, en su mensaje, en el deseo de verlo. En la imposibilidad de continuar así. Pensé en mi marido, en la rutina, en todo lo que habíamos construido y lo fácil que era perderlo todo en un instante. Me senté en el sofá, abrazando una manta. La lluvia golpeaba los cristales y en el resplandor de los relámpagos lejanos, me vi reflejada en la ventana, una mujer dividida, perdida entre el pasado y el futuro, incapaz de tomar una decisión sin destruir algo irremediablemente. Cerré los ojos y deseé, por un segundo, que la vida me diera una señal clara. Pero no llegó ninguna respuesta. Solo el rumor de la tormenta y la certeza amarga de que el tiempo ya no podía volver atrás. El amanecer se filtró tímido por las cortinas, y durante un instante, la habitación pareció suspendida en un tiempo sin dolor, como si el mundo hubiera dejado de girar. Permanecí acostada, mirando el techo, escuchando el tic-tac del reloj y la respiración profunda de mi marido a mi lado. No podía recordar cuándo fue la última vez que nos habíamos sentido realmente cerca, cuando una caricia suya me había conmovido o me había hecho temblar. Ahora el contacto era solo costumbre, una rutina mecánica como tantas otras que llenaban nuestros días. Me levanté despacio, evitando cualquier ruido que pudiera despertarlo. Caminé por la casa en silencio, descalza, permitiéndome sentir cada rincón, cada mueble, como si estuviera despidiéndome de algo. El aire olía a café recién hecho y a humedad de madrugada. Me preparé una taza y salí a la terraza, envuelta en una manta, con el vapor subiendo en espirales lentas entre mis manos.
La calle aún dormía. El cielo era una acuarela pálida, de nubes deshilachadas. Me senté a observar el mundo, intentando poner en orden la maraña de pensamientos que me atravesaba. El día anterior me había dejado exhausta, como si en unas horas se hubieran condensado años de emociones retenidas. Había atravesado el umbral del engaño, la traición, el deseo y el miedo, y ahora no quedaba más que la resaca de todo lo no dicho. Sentí por primera vez que no podía seguir viviendo dividida entre dos realidades incompatibles, que debía tomar una decisión, aunque no supiera aún cuál sería el precio. Durante la mañana, mi marido apenas me dirigió la palabra. Caminaba por la casa de un lado a otro, revisando papeles, fingiendo concentración, pero el peso del silencio era abrumador. En un momento, mientras yo recogía la mesa del desayuno, se detuvo frente a mí y me miró con los ojos velados, llenos de preguntas no formuladas. No dijo nada, solo se dio la vuelta y salió, cerrando la puerta con suavidad. La soledad cayó sobre mí como un manto. Fui consciente de lo mucho que había cambiado mi manera de mirar el mundo desde que comenzó todo. La pasión y la culpa me habían transformado, había dejado de ser la mujer que era antes, incluso aunque nadie más lo notara. Ya no podía fingir que la vida me bastaba tal como era, ni convencerme de que la rutina era suficiente. El vacío era un animal que no dejaba de crecer dentro de mí. Más tarde, mientras ordenaba un cajón, encontré la nota y el frasco de perfume que había guardado al principio de esta historia. El aroma seguía intacto, fresco y misterioso, como un recordatorio de los días en que me sentía viva, deseada, protagonista de mi propio destino. Lo sostuve en las manos largo rato, debatiendo si debía tirarlo, esconderlo o dejarlo a la vista como una reliquia de lo que había sido. Sonó el móvil. Era un mensaje de él. Solo decía: estoy aquí, si decides buscarme. No voy a esperarte para siempre. Leí la frase varias veces, como si las palabras tuvieran el poder de redibujar el mapa de mi vida. La tentación de responder, de salir corriendo a su encuentro, era fuerte. Pero la culpa y el miedo pesaban más. Cerré el mensaje y apagué el teléfono, guardándolo en el fondo de un cajón. La tarde transcurrió pesada, como si el aire se hubiera vuelto denso, inmóvil. Llovía débilmente, gotas lentas que se deslizaban por los cristales. Mi marido volvió a casa al anochecer, cansado, distante, cargando con su propio silencio. No hablamos. Apenas compartimos una mirada, un saludo cortés, dos extraños que comparten techo y recuerdos. Esa noche, la casa pareció más grande que nunca. Me encerré en mi habitación, me senté frente al espejo y me miré largo rato. Vi las huellas de los días recientes, las ojeras, la piel apagada, pero también una luz nueva en los ojos, una determinación distinta. Comprendí que ya no era la misma. La pasión y la traición me habían marcado, pero también me habían despertado. Había descubierto rincones de mi deseo y de mi dolor que ni siquiera sabía que existían. Afuera, la lluvia persistía. Me envolví en la manta y por primera vez en mucho tiempo, dejé que las lágrimas corrieran en silencio. No era solo tristeza, era duelo por una vida que ya no volvería, y al mismo tiempo, una extraña sensación de alivio. Sabía que el futuro era incierto, que cualquier elección dolería. Pero por fin sentía que, aunque fuera desde el vacío, tenía el derecho de elegir. Cuando el sueño comenzó a vencerme, sentí el eco de una promesa no cumplida, la vibración de un mensaje que podría cambiarlo todo. No respondí, al menos no esa noche. Quizá, mañana, cuando vuelva a amanecer, tenga el valor de abrir otra vez la puerta de la vida. Pero, al menos por hoy, supe que la verdad, por dolorosa y confusa que fuera, me pertenecía solo a mí.